Antes de abordar lo que hizo tan famoso a Lovecraft, es decir, sus narraciones, supongo que no es posible definir lo Lovecraftiano si no se toca primeramente el tema de el horror sobrenatural en la literatura. El único ensayo que este genial autor escribió y cuya finalidad, para determinados individuos, es de servir de guía para así poder adentrarse en otros libros del género del terror, todo ello aderezado con un par de generosas opiniones que bien podían sacarnos de dudas acerca de lo que pensaba el genio de Providence sobre títulos legendarios tales como Melmoth el Erabundo, Frankenstein, Los Misterios de Udolpho, John Silence, entre otros. Cuando en la parte primera dije que Lovecraft fue un lector como cualquiera de nosotros, no estaba mintiendo en lo absoluto, y por supuesto que este ensayo lo confirma. La historia de su concepción puede que le suene muy familiar a muchos de mis colegas, sobre todo cuando se empieza a explorar los vastos y agresivos terrenos de la literatura. A mí me pasó con la revista El Axioma, que ya pueden descargar por cierto, en donde se me pidió un artículo sobre los mejores libros de terror publicados por Valdemar. Sin embargo, lo que terminé haciendo por falta de tiempo fue una retrospección hacia los cuentos y narrativas que mejor abordan el concepto. Resulta que a Lovecraft se le había encargado un pequeño artículo, se le solicitaron muy pocas páginas, pero al predominar su perfil de aficionado sobre él, la información que quiso transmitir sobrepasó de lleno sus expectativas, provocando que el documento pasara por varias versiones y revisiones hasta culminar con lo que se conoce actualmente. Entre todas las opiniones que he leído y escuchado sobre este libro, se encuentran aquellas que lo definen como un trabajo sublime, y otras, como la de Spruill Camp, que la menosprecian al atribuirle un bajo perfil, debido a que constantemente la comparan con un ensayo que cualquier escolarizado podría haber hecho sin inconvenientes. Si me lo preguntan, les diría que me encuentro en medio de este mar de discrepancias, ya que se trata de un buen trabajo de investigación que cumple bien, pero que no deja de tener algunas fallas. Para ser honesto, me sorprende mucho que Lovecraft, siendo alguien que no pudo terminar su educación, haya realizado un escrito de estas características. Si hubiese recibido la ayuda de algún catedrático, el resultado habría quedado mucho mejor. Pero ¿cuáles son esas dichosas fallas que tanto he mencionado? Esto se debe a que gran parte de las críticas se centran en decir que Lovecraft no abarcó determinados libros antiguos que representan el verdadero horror sobrenatural en la literatura, que es lo que reza el título principal. Cuando se está realizando un trabajo de investigación, es necesario tener mucho cuidado con el nombre que se le asignará, debido a que ese conjunto de palabras debe englobar la esencia de lo que sea que estamos construyendo. Y si Lovecraft menciona el horror sobrenatural en la literatura, se entiende de por medio que va a abarcar todo lo referente a ello. Ahora, si se desea abreviar el título por cuestiones estéticas, para que no quede tan pronunciado, es posible estipular en la introducción los alcances y limitaciones, tal y como yo hice con estos vídeos, para argumentar el motivo por el que falta este o aquel dato. Tal vez esto sea todo lo que yo pueda objetarle a este ensayo, puesto que, dentro de lo que cabe, Lovecraft hizo lo correcto al documentarse y devorar ávidamente los libros que supuso que iban a serle útiles. El ensayo consta de 10 capítulos orientados a seguir un cierto orden cronológico, puesto que Lovecraft empieza hablando sobre la importancia de la tradición oral y ciertos poemas de porte fantástico, incluyendo la Divina Comedia y varias entregas del periodo clásico. Después, se adentra en los albores de la época gótica, siendo bastante severo con el Castillo de Otranto, Los Misterios de Udolpho, en donde se mofa un poco de los versos que utiliza Anne Radcliffe a manera de epígrafe entre capítulo y capítulo, a El Monje, que logra aceptar medianamente, y Melmoth el Errabundo, que adora gracias a su perfil cósmico. Explicaré esta palabra en breve. Luego, menciona sin dilación una gran cantidad de novelas y cuentos que fueron publicados después de la labor de Maturin y que suele denominar como escuela gótica, a partir de obras del calibre de Bathek y sus episodios, las aventuras de Caleb Williams, los relatos de Charles Dickens, los de Le Fanu, los de Robert Louis Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle y muchos otros que yo mismo he comentado en este canal. Seguidamente habla un poco sobre el terror hecho en Alemania,
Francia y otras partes del continente europeo a excepción del Imperio Británico, destacando a Balzac, Maupassant, Hans-Heinz Ewers, Hermann Charrian, Gustav Meyrink y, repito por segunda ocasión, a tantos otros que por fortuna han aparecido en mis vídeos. Llegados hasta este punto, hace su aparición uno de los capítulos más emotivos de todos, y no lo digo solo por exagerar. Me refiero a aquel dedicado exclusivamente a Edgar Allan Poe, quien fuese su mayor influencia. Es sabido por la inmensa mayoría que aquí se aborda la prosa aterradora de Poe, ejemplificada a raíz de la caída de la casa de Usher, el gato negro, etc. Algo de lo que sí me di cuenta es que, a pesar de rodear con laureles sus más famosas narrativas, deja de lado las que para nada se centran en lo espeluznante, dígase tan solo por mencionar algunas como Los Anteojos, que es humorística, La incomparable aventura de Hans Pfeiffer, que es de ciencia ficción, etc. Este último texto capta mucho mi atención porque me hace reflexionar o pensar sobre el hecho de que si Lovecraft no tomó de aquí la inspiración para incluir la ciencia ficción en sus propias obras, a diferencia de Julio Verne, que sí lo hizo, puede que lo haya tomado entonces de su afición astronómica. Al poco rato, se centra en el terror nacido exclusivamente en Estados Unidos y las Islas Británicas, es decir, lo meramente inglés. Y por último, se aventura a hablar de los maestros modernos, que son básicamente varias de sus influencias más marcadas, además de Poe, entre las que destacan o se alzan Blackwood, Shelley, de la Mare, M.R. James, Arthur Machen y Lord Dunsany. La particularidad de cada uno de los libros que Lovecraft cita aquí, y que le agradaron cabe aclarar, es que todos comparten un rasgo muy importante que constantemente denomina como cósmico. Pero según Lovecraft, ¿qué es lo cósmico? ¿Qué es esa palabra que en las últimas décadas ha ido perdiendo su impacto debido al mal enfoque que se le ha dado? En el proemio que viene justo al inicio de este tomo, Juan Antonio Molina Foix describe el concepto como un mero ornamento retórico, que en términos más simples, o en cristiano, quiere decir que lo utilizaba para dar énfasis a su discurso con el objetivo de que se escuchara y leyera bien. Lo anterior no es tan descabellado tomando en cuenta que Lovecraft era un fiel imitador del barroco. Mi propia conclusión es que solía utilizar tal palabra en el preciso momento que debía de expresar algunas ideas sobre un texto que rozaba los límites de la realidad y que chocaba con lo fantástico, lo sobrenatural, lo caleidoscópico, lo imposible. Y a partir de ahí, poder generar la sensación del miedo. Un ejemplo de esto es cuando analiza La casa en el confín de la tierra, de Hudson. Si son observadores, ese mismo concepto de lo cósmico es distinguible en muchas de sus narrativas, por no decir en todas. Por ende, terror cósmico u horror cósmico, dependiendo si el contexto es anglosajón o castellano, y esto ya lo definí en el vídeo sobre la Weird Menace, no es algo pavoroso nacido a partir de ciertas directrices estelares que somos incapaces de entender. Es el arte literario de causar ansiedad en el espectador a partir del uso de elementos sobrenaturales que se salen del esquema del espectro tradicional, pero que al principio pareciera ser la causa de ello, englobando todo lo que pueda alterar la realidad tanto de un conjunto de protagonistas así como de uno solo, utilizando elementos fantásticos que se emparenten con lo demencial y lo extraño. Esa sería realmente una definición acertada de terror cósmico y no únicamente el uso de pulpitos, extraterrestres y o seres repulsivos babeantes. Si se piensa mejor, el terror de Anne Radcliffe evolucionó con Lovecraft y su cosmicismo, ya que los sucesos fantasmagóricos y extraordinarios ya no tienden a irse por una explicación racional, sino por otra que es todavía más irracional y que deja más dudas e intrigas porque, y ya lo decía Arthur Machen, el éxtasis literario tiene como elementos esenciales el rapto, la belleza, el asombro, el temor y el misterio. Es una lástima que los mitos de Cthulhu que los seguidores de Lovecraft formaron no se preocuparan en atender este valor tan importante, pero esto ya lo analizaremos próximamente. Por último, en los textos académicos y autobiográficos, Lovecraft detalla con simpleza el método que él utilizaba para escribir,
El horror sobrenatural en la literatura es un libro muy especial al que le debemos bastante, porque sin él no tendríamos otros tan valiosos como El horror según Lovecraft de Ediciones Ciruela, que es una selección de los relatos favoritos del autor, o hasta la misma colección gótica de Valdemar. No se necesita ser un Sherlock, y notes el sarcasmo, para darnos cuenta de ello. Basta con echarle una mirada rápida al catálogo y percatarse que títulos como Memorias y confesiones privadas de un pecador justificado, Venganza fatal o La familia de Montorio, Wayland o La transformación, etc., son referidos dentro del ensayo. Por ese mismo motivo no me sorprendí con los recientes lanzamientos de los relatos de horror de Arthur Conan Doyle, Shield o Blackwood. En cierta forma ya los esperaba. A manera de conclusión puedo decir que lo que me consterna es la manera en la que este ensayo fue recibido en su tiempo por parte de esos autores a los que Lovecraft admiraba mucho, dígase Blackwood, Machen, Lord Dunsany y M.R. James. Puedo imaginar cómo se sintió al enterarse de la dura crítica que le hizo precisamente M.R. James, ya que el escenario es hasta cierto modo atemporal, porque tal situación le puede suceder a cualquier escritor aficionado actual. Hasta cierto punto yo experimentaría algo similar si Thomas Ligotti, por ejemplo, sobajara cualquiera de mis creaciones, pero recalco lo de hasta cierto punto, ya que este tipo de cosas se me pasan rápido. Como decimos vulgarmente aquí en México, suelo tener una actitud muy valemadrista en ese aspecto, es decir, que poco me importa. Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento, espero que la reseña o el análisis haya sido de su total agrado. Les recuerdo que pueden visitarme en mi página de Facebook y ahí puedo atender sus dudas de una forma un poco más personal. De igual manera les dejo mis otros aportes y publicaciones, además de la revista del Axioma que ya mencioné en este vídeo, para que les puedan echar un vistazo. Eso ha sido todo por el momento, nos vemos y hasta la próxima.